Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Sarmiento Castellanos y pertenezco a la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. Te agradezco por estar aquí en este seminario y el día de hoy te voy a hablar de la estimación del TDPA, que es el tránsito diario promedio anual, con un manual para obtener volúmenes de tránsito en carreteras publicado por la SCT. Y también te hablaré de un caso de estudio que lo hicimos sobre la carretera estatal número 431. Ok, pues bueno, como sabemos, el conocimiento oportuno y permanente también del uso de una infraestructura vial siempre es básico para el análisis y para la toma de decisiones sobre esta. Es importante conocer cómo se comporta la vialidad para poder hacer algo o poder programar acciones sobre esta vialidad. Entonces, uno de ellos es exactamente los datos de flujo de tránsito, que es un insumo básicamente en la planeación, en el proyecto, en el mantenimiento, en la gestión, en la evaluación económica, en la evaluación ambiental y en la administración también de la misma infraestructura. Entonces, en situaciones como estas, estos datos viales ayudan mucho a poder tener información básica y sobre todo en un momento, las situaciones que se presentan, por ejemplo, en una vialidad, por ejemplo, en la capacidad vial cuando es sobrepasada, estos datos de flujo nos dan a entender qué se necesita o qué se necesita hacer. Entonces, la SCT, nuestro organismo, por medio de la Dirección General de Servicios Técnicos, cada año publica un análisis, una recopilación de datos, el análisis y sobre todo los registros, en un libro llamado Datos Viales. Entonces, ¿qué se muestra en estos datos viales? Es una recolección de datos, de volúmenes y clasificaciones vehiculares en los diferentes tramos o segmentos de la red nacional. En esta parte, la inclusión de los datos de velocidad también han mejorado en esta situación de la información de tránsito. O sea, es decir, ahorita la Dirección General de Servicios Técnicos ha implementado estos datos, o bueno, esta proporción de datos en su página para conocer cuánto es el TDPA en distintas carreteras federales. Y incluimos aquí en esta parte que, por ejemplo, la inclusión, valga la redundancia, de los datos de velocidad ha mejorado también en la medida de información de tránsito para la necesidad de saber en el ámbito de estudios de seguridad y capacidad vial. Entonces, bueno, ahí está la página, no está tan difícil de encontrarlo. Y vamos a empezar a hablar también del manual para la obtención de los volúmenes, que es este manual que utilizamos en este proyecto, y no es más que un manual que está orientado en proporcionar una guía para el desarrollo de un programa de monitoreo de flujo de tránsito. Y hace énfasis en estas 5 cosas. Mencionan ahí los equipos utilizados, que conocemos, a lo mejor algunos no conocemos, pero por ejemplo existen pues, las mangueras de contadores automáticos, existen cámaras que ya detectan con la tecnología, ya detectan qué tipo de vehículo es, la velocidad a la que iban y las va clasificando, ¿no? Sensores que también son colocados en los pavimentos para detectar, tienen un programa para detectar los ejes, o bueno, en qué tiempo pasa un eje y el otro eje, y con eso correlaciona y lo anota para qué tipo de vehículo es. Y bueno, otra cosa es que son las actividades para su desarrollo y ejecución. Esto menciona básicamente lo que es qué podíamos hacer con esos datos levantados. Y por otra parte también hay un capítulo de la metodología para el análisis de la información recolectada, que esta es la que más nos importó para el estudio, porque no teníamos aforos especializados, ahora sí como en la parte de la metodología para el levantamiento de estos, no teníamos un tiempo pues largo para hacerlo, sino que teníamos ya la presión del tiempo. Entonces por eso mismo recurrimos a este manual
y conocer estas metodologías, que son 3 que publica, y una de ellas es una de la SCT que maneja, y para esto, bueno, la metodología nos ayudó para obtener el tránsito diario promedio anual sobre esta carretera que les mencioné. Y bueno, otra sección son los componentes de los reportes, en la cual nos ayudan simplemente a poder reportar esos datos levantados, y pues la presentación y difusión de los resultados obtenidos por el programa de monitoreo. Si se dan cuenta, este manual es muy completo. Sin embargo, la utilidad que se le da creo que no ha sido tan fuerte, o en el caso de nosotros yo sí lo había escuchado, pero no lo había utilizado hasta que nos enfrentamos a este problema. Entonces, y una de las cosas es que el flujo de tránsito en el cual estamos basando esta parte, este capítulo de la publicación, es muy factible trabajarlo, ¿no? Entonces, por este manual nos dimos cuenta que haciendo aforos no completos podemos obtener un estimado para esos aforos. Entonces, las características del flujo de tránsito son requisitos básicos para la planeación, el proyecto y operación de carreteras. También podemos usarlas para hacer obras complementarias dentro de un sistema vial, en este caso como las ampliaciones en una carretera. Entonces el flujo de tránsito nos va a indicar, por ejemplo, cuando una carretera ya no tenga capacidad vial y a lo mejor es momento de poder hacer una ampliación, ¿no? Entonces, estas características definen también la forma de cómo circulan los vehículos en cualquier tipo de vialidad. Entonces, por lo cual podemos con estos datos de flujo de tránsito, podemos evaluar el nivel de eficiencia y la operación de servicio, que es lo que a nosotros requeríamos también para este proyecto. En este proyecto nosotros básicamente se trataba de una auditoría de seguridad vial. Sin embargo, nos dimos cuenta de 2 cosas muy importantes en esta auditoría. Una era el flujo de tránsito que teníamos sobre esta carretera, que a lo mejor, bueno, al final vamos a ver una gráfica de donde el porcentaje de tipos de vehículos, y nos dimos cuenta que realmente no solo vehículos, obviamente sí, la mayoría de vehículos son vehículos ligeros, pero también nos dimos cuenta que hay un exceso también de vehículos de carga. Suponemos que ya las zonas, o bueno, ya las industrias que están por aquí han afectado ese tipo de situación, en la cual, si se dan cuenta, ustedes transitan, o bueno, la mayoría transitamos sobre esta carretera para venir a nuestro centro de trabajo, y nos damos cuenta del deterioro que tiene la carretera, y no creo que no sea porque tenga ya exceso de carga, ¿no? Entonces, pero eso más adelante lo vamos a comentar. Entonces, las características fundamentales del flujo vehicular son 4. Tenemos un volumen vehicular, una clasificación vehicular, una velocidad vehicular y un peso vehicular. Les digo, estas 4 características afectan mucho, por ejemplo, a un pavimento que no es bueno, a veces no está bien en condiciones, o no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, con estas características y algunos elementos de la red vial, pues se conoce el entorno, ¿no? Y se puede también predecir los escenarios de operación a corto, mediano y largo plazo. Es decir, nosotros con este estudio nos damos cuenta que a lo mejor ya está llegando a su capacidad vial de esta carretera, y necesariamente en algún momento va a necesitar una ampliación y sobre todo una condición de pavimento mejorada. ¿Okay? Entonces, a lo que nos vamos a enfocar en este capítulo de este proyecto, lo que les voy a explicar es el volumen vehicular. Entonces, el volumen vehicular tiene una variación muy escalonada, por así decirlo, de acuerdo a nuestros niveles de medición del día y del año o semanal. Entonces, si se dan cuenta, aquí anoté varias en donde tenemos pues variación horaria, tenemos variación diaria, semanal, tenemos variación mensual, tenemos variación direccional y distribución por carril. Tenemos una variación mensual anual también, que falta en esta parte, y una variación geográfica. Entonces,
De acuerdo a estas variaciones del volumen vehicular, es importante saberlas porque el TDPA, el tránsito diario promedio anual, se puede calcular dependiendo de qué datos tenemos o cómo tenemos esos datos, ya sean con variaciones horarias, con variaciones semanales o con variaciones mensuales. Ok, y volviendo a hablar del manual para obtención de TDPAs en carreteras, este manual menciona 3 metodologías. Una es el método presentado por el Traffic Monitoring Grid, que es el TMG, y la otra es el método de la SCT, y la otra es una combinación de entre ambos, que, bueno, para explicar tantito, el TMG establece que la estimación del tránsito diario promedio anual por clasificación vehicular, un conteo temporal, o sea, que requiere de un conjunto específico de factores de corrección. Entonces, dichas correcciones están dadas también en función del equipo que se utiliza para recoger el conteo y la duración del mismo. Entonces, el TMG ayuda a encontrar un TDPA, pero sí tiene muchos factores de corrección, porque si usamos, por ejemplo, datos mensuales y semanales, para cada dato mensual, el TMG pone un factor de corrección y también pone un factor de corrección para el día y usa muchos de estos factores, ¿no? Entonces, todos los conteos temporales también requieren ajustes para reducir los efectos del sesgo estacional para estimar este TDPA. Entonces, el método de estimación que trae de la SCT consiste también en una modificación de la ecuación utilizada en el TMG, donde el TDPA esta ayuda a que el conteo temporal es un resultado de expandir un TDPS, que es un tránsito diario promedio semanal de dicha estación mediante un factor de corrección semanal. Entonces, la SCT lo acorta a una semana, a que tu monitoreo del aforo sea una semana y nada más mete un factor de corrección. Entonces, para este procedimiento particular, la aproximación es global. Entonces, además que el factor de corrección se calcula a través de una estación cercana con mejor correlación y en un lugar de un conglomerado. ¿Qué quiere decir esto? El método de la SCT utiliza una estación maestra, le llaman. Una estación maestra que no es nada más que comparar la carretera que estás aforando con una carretera que la SCT ya tiene aforada. ¿Pero en qué consiste esto? En que una estación cercana sea la misma, como de la misma característica de la vialidad. O sea, si tenemos 2 carriles por sentidos, la estación maestra que vas a encontrar o que tienes que encontrar tiene que ser también de esas especificaciones. Entonces, para este estudio vamos a usamos la combinación de los ambos, que también es una metodología que lo trae el manual, porque tuvimos un conteo de aforo menor a 24 horas. Entonces, vean, en esta fórmula de aquí abajo, el TDPA se saca por la multiplicación de varios factores y varios datos, como en el caso del tránsito horario, el factor de corrección semanal anual, el factor diario semanal, el factor de corrección de horario diario, un factor de corrección por localización y un factor de crecimiento anual. Pero al ser combinados, este TDPA solamente lo podemos calcular quitándole varios factores, es decir, al hacer un conteo que es solo menor de 24 horas, vamos a ya no incluir, por ejemplo, el factor de corrección semanal, ya no vamos a incluir el DS, que es un factor diario semanal, el H sí lo vamos a incluir porque es un factor de corrección de horario diario. Entonces, vamos a eliminar también el factor de corrección por localización y el factor de crecimiento anual. Entonces, más adelante vamos a ver la fórmula cómo queda, que prácticamente es el tránsito horario por el factor de corrección de horario diario.
Entonces, como les mencionaba al principio, en este caso de estudio tenemos la carretera estatal número 431, que es la que nos trae a nuestro centro de trabajo. Y entonces, en este estudio de la auditoría que hicimos de seguridad vial, pudimos encontrar la actividad vehicular que existe sobre esta carretera. Entonces, el aforo no es más que contar el número de vehículos que pasan por un lugar en específico por una unidad de tiempo. Entonces, el TDPA, por si algunos están perdidos en lo que es una medida de volumen vehicular que representa el número promedio diario de vehículos que pasa por determinado lugar para un año de estudio. Entonces, en este caso de estudio, el TDPA lo estimamos, es decir, estimamos el TDPA para el año 2019. Entonces, para hacer este trabajo en estos puntos de aforo, bueno, con el equipo aquí de la coordinación, pudimos obtener 5 puntos en donde sacamos velocidades y sacamos los aforos. Sin embargo, para los aforos nada más incluimos a 3 puntos, que es el punto 1, el punto 3 y el punto 5, por así decirlo, como un punto inicial del tramo, el punto medio y el punto final del tramo. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del punto 1 y el punto 5 son esenciales porque como tenemos muchos accesos a poblaciones, a industrias, entonces, por ejemplo, en el punto 2 y en el punto 4 a lo mejor sí perdemos muchos vehículos por la pérdida, a lo mejor que entraron a alguna comunidad o alguna estación de trabajo, ¿no? Entonces, nos basamos nada más en el punto 1, en el punto 3 y en el punto 5 para esto de los aforos. Entonces, es posible también obtener el TDPA con aforos diarios en diferentes horarios de demanda, según el manual para obtener los volúmenes de tránsito en carretera. Estos necesariamente para este caso es un conteo especial en el cual se requiere cubrir las necesidades del proyecto específico. Como lo queríamos, nos dimos cuenta al momento de hacer la auditoría de seguridad vial y nos dimos cuenta de que las velocidades eran muy elevadas y sobre todo nos dimos cuenta que las velocidades elevadas nos dieron en los carros de carga, entonces sí nos llamó mucho la atención, ¿no? Pero podemos hacer estos estudios para otras cosas como son los proyectos de entronque, les mencionaba de las modernizaciones de las secciones geométricas, la rehabilitación de estudios de impacto ambiental o de impacto vial y proyectos en específico, como en este caso de una auditoría de seguridad vial. Entonces, para este aforo, nosotros clasificamos los vehículos de acuerdo, lo hicimos de acuerdo a la normativa, o bueno, a lo que trae de la NOM 012, que es esta clasificación, clasificarlas por tipos de vehículos, en donde en los A metimos los automóviles, en los B pusimos a los autobuses de cualquier tipo de eje, y en los tipos C pusimos a todos los vehículos de carga, ¿no? Y ahí viene su nomenclatura. Entonces, hay veces que los conteos específicos o especiales se toman tradicionalmente un tiempo relativamente corto, por ejemplo, menores a una semana, o en este caso que fueron menores a 24 horas. Entonces se recogen los datos también con mayor detalle que los conteos semanales, debido a que esa necesidad de información no se detecta hasta que después del proyecto ha sido seleccionado para una construcción. O sea, por eso no existe también el tiempo suficiente para disponer conteos dentro de un programa de conteo regular. Entonces, lo más factible sería, por ejemplo, poder aforar las 24 horas, ¿no? Desde las 0 horas hasta las 23.59 minutos, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces no es factible a lo mejor por la zona, porque si dejas los dispositivos de conteos automáticos se los roban o cosas así pasan, ¿no? Entonces, y a veces el personal humano no está tan factible para estar 24 horas en un lado nada más. Entonces, para la estimación del TDPA en este estudio, utilizamos la estimación de volúmenes diarios mediante conteos menores a 24 horas, en el cual el conteo horario realizado es en una estación temporal, en los 3 puntos que les mencioné
hace rato. Entonces, registramos los volúmenes de 3 horas en un día, o sea, en 3 horas aforamos y en 3 horas diferentes y en cada punto. Entonces, determinamos el tránsito diario promedio a través de una aproximación, y esto, como les había mencionado, en la metodología dice que tienes que tener una carretera o, bueno, una estación muestra. Entonces, nosotros buscamos una estación muestra que fue la carretera de La Noria, sobre la carretera, bueno, la estación es La Noria, que está sobre la carretera federal 120, que es La Noria Cámbaro, que es una carretera con características similares analizadas al que estamos estudiando. Y aquí, bueno, es una imagen de los datos que calculamos. En esta parte vemos la estación, que está en el kilómetro cero. El tipo de estación aforada es que estaba después del conteo, más bien del dispositivo de conteo, lo toma después. Y el sentido del aforo fueron de ambos sentidos, por eso tenemos un TDPA de 9.265 en esa estación muestra. Entonces, aquí vemos los resultados del aforo vehicular en la estación temporal sobre la carretera 431. Si se dan cuenta, nada más catalogamos en vehículos ligeros, en autobuses de carga y motos y bicicletas, ¿no? Y obtuvimos esos aforos en cada punto en diferente hora, que fueron en 3 horas diferentes, ¿no? De 12 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 de la tarde. Y estos son los totales finales, los que vemos aquí en verde. En esto que vimos aquí en verde son los aforos finales, ¿ok? Entonces, para un conteo horario realizado, tuvimos esta tabla de resumen, que son los que nos dio, y nos da como resultado un tránsito horario. Pues a las 12 tuvimos un tránsito de 423 vehículos, a la 1 nos dio de 540 y a las 2 nos dio de 427. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Nosotros, como nada más aforamos estas 3 horas, decidimos agarrar el valor más alto, en el caso que fue de 1 a 2 de la tarde, y usamos el 540 vehículos en esa hora. Entonces, se obtuvieron los factores de correcciones horarios, que es lo que les decía, de las estaciones mediante la ecuación que se muestra, donde el factor de corrección viene dado por un tránsito diario de la estación maestra, que es la que les mencioné de La Noria, sobre el tránsito horario de la estación maestra de un vehículo en específico, el mismo día y hora en que se realizó el conteo espacial. Esto lo sabemos porque aquí viene desglosado todo qué tipo de vehículo es. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación vehicular viene por porcentajes, y pues ahí obtenemos el cálculo de cada estación, o bueno, el tránsito horario de cada estación, y dependiendo de cada vehículo. Entonces, el cálculo del factor horario para el periodo temporal de conteo nos dio esto. Si se dan cuenta, tenemos un tránsito diario de la estación maestra, que es por ejemplo, para el vehículo tipo A son 7.338. Entonces, para cada horario nosotros sacamos un factor de horario. Entonces, y posteriormente determinamos, mediante el empleo del tránsito horario y los factores de corrección horario y el tránsito diario promedio, para cada una de las horas registradas, de acuerdo a esa ecuación que se ve ahí en la pantalla, nosotros obtuvimos el tránsito diario promedio. Entonces, no es nada más que usar esa ecuación de multiplicar el tránsito horario por el factor de corrección de cada horario. Entonces, obtuvimos esta tabla de resultados, en el cual tenemos un horario, un tránsito horario, que son, por ejemplo, si nos damos cuenta en la tableta de los vehículos A, para la hora 12, bueno, de 12 a 1, el tránsito horario fueron de 353. Entonces, el factor horario nos da de 20.79,
Entonces, al hacer esa multiplicación, porque así lo menciona aquí la fórmula, obtuvimos un tránsito diario promedio, que es de 7.338 vehículos. Entonces, es en esta parte en la que nos empieza a dar estos resultados. Entonces, ahora, no solamente nos quedamos con ese tránsito diario promedio, hay que calcular un factor K, que este factor es un parámetro que solo se puede calcular en las estaciones maestras. La necesidad de conocer este factor para los conteos ha generado precisamente los métodos de aproximación. Entonces, primero se realizó una aproximación al factor K de la estación temporal mediante el cálculo de la K, y este valor pues, se expresa en esa fórmula, en donde tenemos que es una división entre el tránsito, entre el volumen horario máximo medido en la estación temporal sobre el tránsito diario promedio estimado en la estación temporal. Entonces, al cálculo de este factor nos da de 5.9 del tránsito diario promedio anual. Entonces, aquí hay una gráfica que les quise mostrar, en la cual está en el manual de proyectos geométricos de carreteras, en el cual nos menciona, por ejemplo, un número de horas del año con volumen mayor o igual al indicado, y en el eje del ayer nos menciona los volumen horario como porcentaje del tránsito promedio del diario anual. Entonces, si se dan cuenta, nos dan 3 ejemplos. Una carretera que se clasifica como una rural principal, que es la carretera México-Toluca, una rural secundaria, que es la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, y una suburbana, que son los suburbios de la ciudad de Guadalajara. Entonces, si se hiciera un listado de volúmenes de tránsito horario que se representan en el año, en orden descendente, sería posible, con esta tabla, determinar los volúmenes horarios de la 10ª hora o la 20ª, o la que tú quieras, de la hora de máximo volumen, ¿no? Entonces, lo anterior se puede expresar en la gráfica, como lo mencioné hace rato. Entonces, que indica la variación del tránsito durante todo el año, como se muestra en la figura, y que representa la relación entre 3 curvas. Entonces, en el manual de proyecto geométrico nos pone un ejemplo, o más bien nos recomienda para qué tipo de carretera estamos evaluando, nos pone un valor de este factor K. Entonces, estas curvas nos muestran la variación que puede tener un volumen horario de tránsito horario durante todo un año. Entonces, para fines de proyecto, normalmente se utiliza el volumen de la hora 30ª. Entonces, así que el volumen para esta hora está comprendido entre el 8 y el 16% del tránsito diario. Entonces, para carreteras suburbanas, el volumen del proyecto de la 30ª hora es aproximadamente el 57% de la hora del máximo volumen. Entonces, el manual te sugiere usar una K entre el 8 y el 14%. Entonces, para carreteras rurales, el volumen del proyecto de la 30ª hora es más o menos el 46%, y el manual te pone que puedes poner una K del 12 al 26%, y para carreteras rurales la K puede estar comprendida entre el 16 y el 38%. ¿Ok? Entonces, en resumen, en lo comentado pasado, de acuerdo a lo anterior, los proyectos de carreteras en un volumen horario de proyecto para un año de proyecto en función del TDPA se expresa con la siguiente fórmula, que es un volumen horario de proyecto es igual a este factor K por el TDPA obtenido. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya viene resumido como viene el manual. Para carreteras suburbanas es el 0.08, para carreteras rurales secundarias el 0.12 y para carreteras rurales principales 0.16. Entonces, en este caso nosotros ya habíamos obtenido una K calculado con las estaciones temporales y con las estaciones maestras, y también tenemos un BHP, que eran los 540 que les había mencionado al principio. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es ahora sí, interpolar, o bueno,
en la ecuación sacar el TDPA y así calcularlo. Entonces, en este caso, el estudio, el valor K nos dio 5.9% y eso se obtuvo de los procedimientos anteriores, como les mencioné, mientras que el valor K de los datos viales obtenidos de las carreteras de referencia es de 7.9, o sea, estamos como 2 puntos arribita de lo que la referencia de acuerdo al manual, pero decidimos tomar el factor K obtenido por seguir usando la misma metodología. Entonces, si ya despejamos aquí de esta fórmula anterior, despejamos el TDPA, tenemos que el TDPA nos va a dar por el volumen horario promedio, que fueron los 540 que nos dieron en los aforos, y sobre la K que calculamos, y eso nos da un total del TDPA de 9.152 vehículos. Entonces, eso lo obtuvimos para este capítulo de esta publicación. Y, bueno, respecto a la composición vehicular, durante el aforo, si se dan cuenta, más del 80% fueron vehículos ligeros, menos del 20%, bueno, como más o menos el 10% fueron vehículos pesados, como un 5% los autobuses y ligeramente 1% fueron motocicletas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos más un cierto porcentaje avanzado del 10% de vehículos pesados, y si nos vamos al TDPA, el 10% son casi 900 vehículos que sacamos diarios de carga. Entonces, no necesariamente tiene que ser un C2 o un C3. En algunas ocasiones vimos en el aforo que hasta había, como regularmente los conocemos como full, que son los de mayor capacidad y dimensión. Entonces, y para corroborar este dato, en el 2018, el 20 de febrero, hicieron un aforo. Por ahí conseguimos una empresa que se dedica a hacer aforos, bueno, se dedica a hacer estudios de impacto de viales, y conseguimos que nos dieran un aforo que ellos tuvieron en el 2018. Entonces, en el 2018, ellos tuvieron un volumen horario promedio de 531 para el sentido 1 y de 548 para el sentido 2. Entonces, no estamos tan fuera de la realidad. Nosotros obtuvimos para noviembre del 2019 un volumen horario promedio de 540 vehículos. Todo esto está plasmado en la publicación técnica número 600, por si alguien lo necesita ver, está ahí en el repositorio de publicaciones. Y con esto nos dimos cuenta de que, pues, nuestro cálculo, o bueno, al usar la metodología de este manual, pues sí es válida y se puede hacer cierta la información que nosotros levantamos, y en este caso que fueron 9.152 vehículos que nos dio el TDPA. Ok, y como comentarios finales, pues este es el manual, bueno, esta es la portada del manual. Sin embargo, la funcionalidad del manual, en mi perspectiva, creo que ha sido poco utilizada. Por ahí yo sé que han utilizado, como al principio los mencioné, se ha utilizado para diferentes proyectos, tanto económicos como, en este caso, de auditoría de seguridad vial y para funcionamiento de capacidad vial de las carreteras. Entonces, este manual sí nos ayuda mucho. Entonces, quisiera invitarlos a que le dieran un vistazo y, por así decirlo, algunos que tenemos conocimiento en otro tipo de materia, podamos, no sé, aportar para que se pueda funcionar más o pueda circular más este manual. Entonces, ya que este manual también nos da la ventaja de poder usar esa metodología combinada, que a veces no tenemos lo suficiente tiempo para hacer los aforos y ya queremos obtener esos aforos, pues es una herramienta adecuada y fácil, ¿no? Entonces, una desventaja es que este manual sigue dándote que te referencies, por así decirlo, a una estación muestra. Entonces, a lo mejor ya no pudiéramos catalogar estas estaciones muestras, o que estas estaciones muestras tengan más información, porque en este caso, si se dieron cuenta, el estudio fue hecho en una carretera estatal, que es la que nos trae aquí al trabajo. Sin embargo, una estación muestra fue en una carretera federal. Entonces, ¿por qué? Porque la SCT solo tiene estaciones muestras en carreteras federales. Entonces, en un caso de que estudiáramos una carretera federal, sería aceptable hacerlo y sería muy bueno. Entonces,
Y también comentar que hay oportunidades de mejoras en el manual, obviamente con nuevas metodologías, también en las tecnologías que ya se usan y metodologías, porque hay metodologías que sí puedes hacer aforos, por ejemplo, en diferentes horarios en un solo día. Catalogas, por ejemplo, hay una metodología americana que catalogas los horarios, por ejemplo, en 3 secciones durante un día y ya con eso puedes obtener, con los factores de máxima demanda o en la hora de máxima demanda, tú puedes catalogar el TDPA o puedes calcular el TDPA. Entonces, si tuvieran algún comentario, alguna duda, algún trabajo que ahí pudiéramos aportar algo aquí de esta parte de la coordinación de la unidad de operación, pues ahí están mis datos y les agradezco su atención prestada. Instituto Mexicano del Transporte.